¿Te acuerdas cuando el Chelsea pagó más de 100 millones por Moisés Caicedo y todos le dijeron que era una locura? Un mediocampista defensivo, sin marketing, sin highlights virales y para colmo, en su debut provocó un penalti y el equipo perdió. En ese momento la narrativa fue clara, otro fichaje fallido del Chelsea. Pero al paso de los meses algo empezó a cambiar. Mientras otros nombres caros desaparecían, Caicedo empezó a hacer lo que nadie más hacía: recuperar balones, cubrir espacios, sostener al equipo cuando todo se desordenaba. Y poco a poco, sin hacer ruido, se convirtió en el jugador más importante del sistema. Hoy, cuando el Chelsea juega bien, hay algo que siempre se repite: Caicedo está dominando el medio campo. Entonces la pregunta es simple: ¿cómo pasó de ser el fichaje más criticado a convertirse en el mejor movimiento del Chelsea en años? Para poder contestar a esa pregunta, primero hay que mirar el contexto en el que llegó. El club estaba en caos, cambios de entrenador, fichajes carísimos sin conexión entre sí, un equipo joven sin líderes claros y un medio campo sin identidad. Era un Chelsea que atacaba sin equilibrio y defendía sin orden. Y justo ahí llegó Moisés Caicedo, un jugador que no prometía goles ni asistencias espectaculares, pero sí prometía algo mucho más importante: control. El Chelsea pagó más de 100 millones por él. Eso lo puso en el centro de todas las miradas. La gente esperaba un crack que decidiera partidos, un jugador de momentos espectaculares. Pero Caicedo no era eso. Era un mediocampista de trabajo, de equilibrio, de sacrificio. Y su debut fue un golpe durísimo. Entró desde la banca, cometió un penalti y el equipo perdió. Las redes se llenaron de burlas. Todo el mundo lo etiquetaba como otro fichaje fallido, después de un solo partido. El problema nunca fue Caicedo, el problema era el equipo. No había estructura, no había mediocampo sólido, cada semana parecía un 11 distinto. Caicedo tenía que hacer de todo: cubrir a los centrales, cortar contras, recuperar balones y encima iniciar jugadas. Era como si hiciera el trabajo de 2 o 3 jugadores. Aún así empezó a destacar, no por goles, sino por algo mucho más importante: regularidad. Cuando el medio campo empezó a estabilizarse, se notó una cosa clave: la sociedad con Enzo Fernández. Enzo era el cerebro, el que organizaba y distribuía, pero necesitaba a alguien que lo protegiera. Y ahí Caicedo se volvió indispensable. Mientras Enzo pensaba en el juego, Caicedo corría por todos lados, recuperaba, presionaba, cerraba espacios y reiniciaba jugadas sin complicarse. No era el más vistoso, pero hacía que todo funcionara. Mientras otros grandes fichajes tenían altibajos, Caicedo empezó a ser un constante. No importaba el rival ni el resultado, siempre cumplía. Ganaba duelos, cortaba ataques, tapaba huecos, quizá no brillaba cada semana, pero casi nunca desaparecía. Y en un Chelsea lleno de irregularidad, eso lo convirtió en el jugador más confiable del equipo. Con el paso de los meses, el discurso cambió. Los mismos que se burlaban del precio empezaron a decir: sin Caicedo, el Chelsea se desarma. Porque cuando él dominaba el mediocampo, el equipo se veía sólido. Cuando no estaba fino, todo se desordenaba. Su fichaje dejó de verse como un gasto excesivo y empezó a verse como una inversión necesaria, porque mientras otros daban momentos, Caicedo daba estabilidad, y en un club que vivía en caos, eso terminó siendo lo más valioso de todo. Al final, el fichaje de Caicedo dice mucho más del Chelsea que del propio jugador, porque en un club donde se gastaron cientos de millones en extremos, delanteros y promesas, el jugador más importante terminó siendo el que hacía el trabajo invisible, el que no salía en los pósters, el que no tenía campañas publicitarias, el que no era tendencia cada fin de semana, pero sí era el que sostenía todo. Caicedo no cambió el Chelsea con goles espectaculares, lo cambió dándole equilibrio, le dio orden a un equipo desordenado, le dio seguridad a una defensa joven, le dio libertad a los jugadores creativos para que hicieran su trabajo. Eso precisamente es lo que hace un mediocentro de élite. Casi nunca se nota cuando está, pero siempre se siente cuando falta, y eso fue exactamente lo que pasó en el Chelsea. Cada vez que el equipo sufre en el medio campo, la respuesta siempre es la misma: falta Caicedo, o no está jugando en su mejor nivel. Mientras otros fichajes del club fueron apuestas del futuro, Caicedo se convirtió en una solución inmediata. Un jugador joven, sí, pero con mentalidad de veterano. Nunca se quejó por las críticas, nunca respondió a los memes, nunca buscó protagonismo. Solo jugó, partido tras partido, trabajo tras trabajo, y poco a poco, sin hacer ruido, cambió toda la narrativa. Pasó de ser el fichaje más caro y arriesgado a ser el jugador que justificó la inversión. Porque cuando ves al Chelsea competir, cuando ves al equipo presionar bien, cuando ves al medio campo funcionar, casi siempre hay un nombre en el centro de todo: Moisés Caicedo.
Y por eso hoy muchos pueden discutir quién fue el más caro, el más mediático o el más prometedor. Pero cuando se habla del fichaje más importante, el que realmente cambió al equipo, la respuesta suele ser siempre la misma. Caicedo fue el movimiento que hizo sentido en medio del caos. Y así, sin hacer ruido, sin campañas gigantes y sin goles espectaculares cada fin de semana, Moisés Caicedo terminó haciendo lo más difícil de todo: justificar un fichaje de más de 100 millones. Jugando bien al fútbol, no con momentos virales, no con celebraciones icónicas, sino con recuperaciones, coberturas y decisiones inteligentes, haciendo el trabajo que casi nadie ve, pero todos se dan cuenta cuando falta. Por eso, cuando se habla del mejor fichaje del Chelsea en estos años de reconstrucción, muchos nombres pueden entrar a la conversación, pero pocos han sido tan importantes, tan constantes y tan necesarios como Caicedo. Ahora te toca a ti. ¿Crees que Caicedo ha sido el mejor fichaje del Chelsea en esta nueva era? ¿O crees que hay otro jugador que ha tenido más impacto en el equipo? Déjalo en los comentarios, quiero leerte. Y si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia del mundo del fútbol. Esto es Fútbol Rex, y si te quedaste con ganas de más, te voy a dejar por aquí este video, donde te cuento cómo Ronaldinho desapareció por completo del fútbol mundial. ¿Qué esperas? Nos vemos en este video.